Nella festa dei due apostoli di questa città En la fiesta de los dos vorrei apóstoles condividere con de voi esta due ciudad, parole me chiave: gustaría compartir con ustedes dos unità palabras clave: e profezia. unidad y profecía. Unità. Unidad. Celebriamo insieme due figure molto Celebramos diverse. juntos dos figuras Pietro muy era un pescatore diferentes. che passava le Pedro giornate era tra un i pescador que remi pasaba e sus días entre remos y Paolo, un redes. colto fariseo Pablo, un che fariseo insegnava culto nelle que sinagoghe. enseñaba en las sinagogas. Quando andarono in missione, Cuando Pietro si emprendieron rivolse la ai misión, giudei, Pedro Paolo se ai dirigió a pagani. los judíos, Pablo a E los quando le loro paganos, strade si y cuando incrociarono, sus caminos se cruzaron, discussero in modo discutieron animato. animadamente. Come Paolo non si vergogna di Y raccontarlo Pablo in no una se lettera. avergonzó de relatarlo en una carta. Erano insomma Eran, en fin, due persone dos dalle personas più differenti, muy diferentes ma si entre sí, sentivano fratelli, pero se sentían come in una hermanos, famiglia unita dove como en una spesso si familia discute, unida donde a ma menudo se sempre ci si discute, ama. aunque realmente se aman. Però la familiarità Pero la che li legava familiaridad non que los veniva da unía no inclinazioni provenía naturali, de inclinaciones ma dal naturales, Signore. sino del Señor. Egli non ci ha Él comandato no di nos ordenó piacerci, que nos lleváramos ma di bien, amarci. sino que nos È Lui amáramos. che ci Es unisce Él quien nos une senza sin uniformarci. Ci uniformarnos, unisce nelle nos une differenze. en las diferencias. La prima lettura di La oggi primera ci lectura porta de alla hoy sorgente di nos questa lleva a la unità. fuente de esta unidad. Racconta che la Chiesa appena Nos nata dice que la iglesia attraversava una recién fase nacida critica. estaba pasando por una fase Erode crítica. infuriava, Herodes la arreciaba persecuzione su era cólera, violenta. la persecución era L'apostolo violenta, Giacomo era stato el ucciso apóstol Santiago había sido e ora asesinado anche Pietro y viene entonces arrestato. también Pedro fue arrestado. La comunità La sembra comunidad decapitata. parecía decapitada. Ciascuno teme per la Todos propria vita. temían por su propia vida. Eppure in questo Sin momento embargo, en tragico este trágico nessuno momento, si dà alla nadie fuga, escapó. nessuno pensa a Nadie salvarsi pensaba la en pelle, salir sano y nessuno salvo. abbandona gli Ninguno altri, abandonó a los ma demás, tutti pregano sino insieme. que todos rezaban juntos. Dalla preghiera attingono De la coraggio, oración dalla obtuvieron preghiera valentía. De la viene oración un'unità più vino forte una di unidad más qualsiasi minaccia. fuerte que cualquier Il testo amenaza. dice che El mentre texto dice Pietro que era tenuto in mientras carcere, Pedro estaba en dalla la chiesa cárcel saliva bien custodiado, incessantemente a la Dio iglesia oraba una preghiera per lui. insistentemente a Dios por él. L'unità La è un unidad principio es un che si attiva principio con la preghiera, que se activa con la perché la oración, preghiera porque la permette allo oración Spirito Santo di permite que el intervenire, Espíritu Santo di aprire la intervenga, speranza, que abra di la accorciare le esperanza, distanze, que di acorte tenerci distancias insieme nelle y nos difficoltà. mantenga unidos en las dificultades. Notiamo un'altra cosa. Constatamos In quei algo más. frangenti En drammatici esas nessuno si situaciones lamenta del dramáticas male, nadie se delle quejaba del mal, de persecuzioni, las di persecuciones, Erode. de Herodes, Nessuno insulta Erode. ningún insulto a E noi Herodes. siamo tanti abituati a Y nosotros insultare estamos tan acostumbrados a insultar, i responsabili. È irresponsables. inutile. Es È pure inútil noioso che i e incluso cristiani molesto sprecchino que los tempo a cristianos lamentarsi del pierdan el mondo, tiempo della quejándose del società, mundo, de la di quello che sociedad, non va. de lo que está mal. Lamentele non Las cambiano nulla. quejas no cambian nada. Ricordiamoci che l'uscita del Recordemos secondo, la seconda porta chiusa allo Spirito que Santo, la come vi ho segunda detto puerta il giorno di al Pentecoste, no? Espíritu Santo La se prima è abrió il narcisismo, el día de la Pentecostés. seconda è lo La primera scoraggiamento, puerta cerrada es la el terza è il narcisismo. pessimismo. La segunda puerta Il cerrada es el narcisismo pesimismo. ti, El ti porta narcisismo allo specchio, a guardarti es lo que nos continuamente. lleva a mirarnos a Lo nosotros mismos scoraggiamento alle continuamente. lamentele, La falta de ánimo a il las quejas, pessimismo el al buio, pesimismo all'oscuro. a lo oscuro, a la oscuridad. Questi tre atteggiamenti Estos tres chiudono la porta allo comportamientos Spirito Santo. cierran las puertas al Però i Espíritu cristiani Santo. non incolpavano, ma pregavano. Los In cristianos no quella culpaban, comunità sino que oraban. nessuno diceva se En esa Petro fosse comunidad stato nadie più decía, cauto si Pedro non hubiese sido más saremmo in questa prudente, no situazione. estaríamos Nessuno. en esta situación. Ninguno. E Pietro Pedro humanamente umanamente aveva motivi per tenía essere criticato. motivos para ser criticado, pero ninguno lo criticaba. Non sparlavano di lui, En ma esa comunidad pregavano per no lui. hablaban de él, Non parlavano alle oraban por él, spalle, no hablaban a sus espaldas, parlavano a Dio.
sino que oraban a E Dios. noi oggi possiamo Y chiederci, nosotros hoy custodiamo podemos la nostra unità con la preguntarnos, preghiera, ¿cuidamos nuestra unità unidad con della la Chiesa, oración, la unidad de la preghiamo gli uni iglesia? per gli altri? ¿Rezamos unos por otros? Che cosa accadrebbe ¿Qué se si pasaría pregasse di si più rezáramos más e si y mormorasse di si meno? murmuráramos menos? Con la lingua un po' tranquillita. Con la lengua un poco Quello tranquila, che ¿no? successe a Pietro in Eso, carcere. como le sucedió a Pedro en la cárcel, Allora tante porte che separano se si abrirían aprirebbero, muchas puertas tante que catene separan, che se paralizzano romperían muchas cadenas caderebbero. que aprisionan E noi saremmo y nosotros meravigliati come estaríamos quel ragazzo maravillados Rode che vedendo Pietro la viendo porta non a riusciva a aprire Pedro la porta, ma andava dentro como la mujer aquella que stupita le tocó abrir la puerta a della Pedro gioia estaba di vedere. impresionada con la alegría de ver a Chiediamo la Pedro. grazia Pidamos la di gracia saper pregare de gli uni saber per gli rezar altri. unos por otros. San Paolo San esortava Pablo i cristiani a exhortó a los pregare per cristianos tutti a orar por e todos prima di tutto y per en chi primer governa. lugar por los que gobiernan. Ma questo governante è Pero este e i gobernante qualificativi sono tanti. Io non tiene li dirò tantos perché calificativos questo non para è il decir de él. momento Este no es el ni il posto momento di dire i ni el lugar de qualificativi decir cuáles che son si las sentono contro i governanti. los calificativos que Lo se dicen a giudica los Dio, ma gobernantes. preghiamo per i Que governanti. los juzgue Dios, pero oremos por los Preghiamo. gobernantes, Hanno oremos. bisogno della preghiera. Tienen necesidad de la oración. È un compito Es una che il tarea Signore ci que el affida. Señor nos Lo confía. facciamo? ¿Lo hacemos? Oppure parliamo, ¿O solo hablamos, insultiamo e insultamos basta? y basta? Dio si attende che Dios quando espera preghiamo que ci cuando ricordiamo recemos anche di también chi nos non la acordemos pensa de come los que noi, no piensan como di nosotros, chi ci ha chiuso de la los que nos porta in han dado faccia, con la puerta en las di narices, chi fatichiamo a de los perdonare. de aquellos a quienes nos cuesta perdonar. Solo la preghiera Solo la oración toglie le catene, rompe las cadenas. solo la Solo preghiera la oración spiana la allana via el all'unità. camino hacia la unidad. Oggi se benedicono i pali che Hoy se vengono bendicen los distribuiti al palios decano que se del entregan al Collegio decano del colegio Cardenalizio cardenalicio y a los arzobispos metropolitanos nombrados en el último año. Il palio ricorda l'unità El palio tra le recuerda pecore la e il unidad pastore entre che, las come ovejas Gesù, y el pastor si que, carica como la pecorella Jesús, sulle carga la spalle oveja per sobre non sus hombros para no separarsi mai. separarse jamás. Oggi, poi, Hoy, secondo una además, bella tradizione, siguiendo una hermosa ci uniamo tradición, in modo nos speciale unimos al de manera patriarcato especial ecumenico di al patriarcado Costantinopoli. ecuménico de Pietro e Constantinopla. Andrea erano Pedro y fratelli Andrés eran e noi, hermanos y quanto nosotros, possibile, cuando es ci scambiamo posible, visite intercambiamos fraterne visitas nelle fraternas rispettive en los festività. respectivos Non días tanto per festivos, gentilezza, no tanto por ma per amabilidad, camminare sino insieme para caminar verso la juntos meta che il hacia la Signore ci meta que el indica, Señor nos indica, la piena la unità. unidad plena. Oggi Hoy loro non sono riusciti a venire per ellos no han i podido viaggi, venir per por los motivo del viajes, por coronavirus, motivo del coronavirus, ma quando io sono sceso pero cuando a yo venerare le he spoglie di Pietro, descendido a sentivo venerar las reliquias de nel Pedro, cuore accanto a sentía me en il el mio corazón, amato fratello acá Bartolomeo. junto a Loro mí, sono a mi qui amado con noi. hermano Bartolomé. Ellos están con nosotros. La seconda parola, La segunda palabra, profezia, profecía, unità e profezia. unidad y profecía. I nostri apostoli Nuestros sono stati apóstoles fueron provocati da Gesù. provocados por Jesús. Pietro si è sentito Pedro chiedere, oyó "Tu que le chi dici? preguntaban, Chi ¿quién dici che dices io sia?" que soy yo? In quel momento ha En ese capito momento che al entendió que Signore al non Señor no interessano le le opinioni interesan las generali, opiniones ma la generales, scelta personale di sino la seguirlo. elección personal de Anche la seguirlo. vita di Paolo è También la vida cambiata de dopo una Pablo cambió después de provocazione una di Gesù. provocación de Jesús. Saulo, 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 perché mi Saulo, ¿por perseguiti? qué me persigues? Il Signore El lo ha Señor scosso lo dentro, sacudió en su più che interior, farlo más que cadere a hacerlo caer terra al suelo sulla via di en el Damasco. camino hacia Ha fatto Damasco, cadere la hizo sua caer su presunzione di presunción uomo religioso de e hombre prudente. religioso y recto. Così il fiero Saulo è Entonces el diventato orgullo Paolo. Saulo se convirtió en Pablo, que significa pequeño. A queste provocazioni, Después de a estas questi provocaciones, ribaltamenti di de via estos a vita, reveses de la vida, seguono le profezie. vienen las Tu sei profecías. Pietro, Tú eres Pedro, su questa y pietra sobre edificherò esta la mia piedra chiesa. edificaré mi Y a iglesia. Y a È lo Pablo strumento che es ho un scelto per instrumento me elegido por mí il para mio llevar nome mi dinanzi nombre alle a nazioni. los pueblos.
Por lo tanto, la profecía nace cuando nos dejamos provocar por Dios, no cuando manejamos nuestra propia tranquilidad y mantenemos todo bajo control. No nace de mis pensamientos, no nace de mi corazón cerrado, nace si nosotros nos dejamos provocar por Dios. Cuando el Evangelio anula las certezas, surge la profecía. Solo quien se abre a las sorpresas de Dios se convierte en profeta. Y aquí están Pedro y Pablo, profetas que ven más allá. Pedro es el primero que proclama que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pablo anticipa el final de su vida. Me está reservada la corona de justicia que el Señor me dará. Hoy tenemos necesidad de profecía, pero de una profecía verdadera, no de discursos vacíos que prometen lo imposible, sino de testimonios de que el Evangelio es posible. No sirven manifestaciones milagrosas. A mí me duele cuando escucho que proclaman, queremos una iglesia profética. Sí, bien, pero ¿qué haces para que la iglesia sea profética? Queremos la profecía. Sirven vidas que manifiesten el milagro del amor de Dios. No el poder, sino la coherencia. No las palabras, sino la oración. No las proclamaciones, sino el servicio. ¿Quieres una iglesia profética? Comienza a servir. Y resta en silencio, quédate en silencio. No la teoría, sino el testimonio. No necesitamos ser ricos, sino amar a los pobres. No ganar para nuestro beneficio, sino gastarnos por los demás. No necesitamos la aprobación del mundo, eso de estar bien con todos. Para nosotros se dice estar bien con Dios y con el diablo. No, esto no es profecía. Tenemos necesidad de la alegría del mundo que vendrá, no de proyectos pastorales. Estos proyectos que parecen tener una eficacia propia, como si fueran sacramentos. Proyectos pastorales eficientes. No. Tenemos necesidad de pastores que entreguen su vida como enamorados de Dios. Así lo anunciaron Pedro y Pablo a Jesús como enamorados. Pedro, antes de ser colocado en la cruz, no pensó en sí mismo, sino en su Señor, y al considerarse indigno de morir como Él, pidió ser crucificado cabeza abajo. Pablo, antes de ser decapitado, solo pensó en dar su vida y escribió que quería ser derramado en libación. Esta es la profecía. No las palabras. Esta es profecía, la profecía que cambia la historia. Queridos hermanos y hermanas, Jesús profetizó a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay también para nosotros una profecía similar. Se encuentra en el último libro de la Biblia, donde Jesús prometió a sus testigos fieles una piedrecita blanca sobre la cual está escrito un nombre nuevo. Como el Señor transformó a Simón en Pedro,
Así nos llama a cada uno de nosotros para hacernos piedras vivas con las que pueda construir una iglesia y una humanidad renovada. Siempre hay quienes destruyen la unidad y rechazan la profecía, pero el Señor cree en nosotros y te pregunta a ti, tú, ¿quieres ser constructor de unidad? ¿Quieres ser profeta de mi cielo en la tierra? Hermanos, hermanas, dejémonos provocar por Jesús y tengamos el valor de responderle, sí, lo quiero. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.